Bienvenidos al Día de Descubrimiento Familiar en Roots Tech. Es maravilloso verles. Hay más de 13,000 personas aquí y muchos recibirán esto mediante la grabación y transmisión en vivo desde lds.org en el canal Mormón, lo cual incluirá cerca de 120,000 personas más. En los próximos meses, estos mensajes se usarán en más de 1,300 eventos locales del Día de Descubrimiento Familiar, en más de 55 países y en 10 idiomas, para llegar a más de 250,000 miembros de la Iglesia y sus amigos. Con el tiempo, parte de este contenido se incorporará en lecciones de estudio, sitios web y publicaciones impresas que a la larga llegarán a millones de miembros de la Iglesia. Es un acontecimiento histórico y ustedes forman parte de él. Gracias por su presencia. Ya que no se trata de una conferencia general, hay distintos tipos de oradores. Quizá en algún momento del día sentirán el impulso de aplaudir y pueden hacerlo. En otras ocasiones no lo sentirán, y eso está bien. Quisiera informarles que esta mañana tuvimos una reunión para líderes con presidentes de estaca, de templo, de misión y 70 de área y sus esposas. Entre los oradores hubo autoridades generales que dirigen los departamentos misional, de templos y de historia familiar. Como parte de los mensajes sobre la historia familiar, la obra misional y del templo, que deben conjugarse a fin de complementarse entre sí, se anunciaron varios cambios importantes que ayudarán a apresurar la obra de salvación en ambos lados del velo. El Departamento Misional anunció 2 nuevos folletos que se han creado para que los misioneros los utilicen al enseñar la 5ª lección de Predicad mi Evangelio, aprender y servir en la iglesia y las familias y los templos. Con esos folletos, los misioneros ayudarán a los nuevos conversos a encontrar nombres de familiares y a prepararlos para las ordenanzas del templo. El Departamento de Historia Familiar anunció la nueva tarjeta de recursos para principiantes llamada ¿Cómo fortalecer los lazos familiares eternos por medio del servicio en el templo? Comienza a elaborar tu árbol. La tarjeta y el recurso en línea que le acompaña brindan una sencilla guía para que los miembros comiencen con su historia familiar y encuentren a sus antepasados y los que necesitan las ordenanzas del templo. También se anunció que el cuadernillo Mi Familia, Historias que nos unen, y el sitio web que le acompaña están disponibles en 42 idiomas, lo cual permite que miembros de todo el mundo encuentren nombres de familiares y los agreguen al árbol familiar de Family Search. Por último, el Departamento de Templos anunció que los miembros ahora podrán imprimir las tarjetas de ordenanzas familiares en papel blanco en cualquier impresora para llevarlas al templo y efectuar las ordenanzas. Se anunciaron otros cambios que permitirán que la experiencia en el bautisterio sea más fácil y eficiente. Notarán esos cambios cuando asistan al templo. Hermanos y hermanas, ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Dale G. Renlund, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. El elder Renlund fue sostenido como apóstol el 3 de octubre de 2015. Le acompañarán su esposa Ruth y su hija Ashley. Pedimos a la familia Redland que se una a nosotros. Gracias por la introducción, Elder Packer. Como él mencionó, soy el elder Renlund, un apóstol recientemente llamado. Agradezco estar aquí con mi esposa Ruth
Naturalmente, sin ella no soy nada. Agradecemos la presencia de nuestra hija Ashley. Sin Ashley, nuestra vida sería mucho más reducida. Cada vez que ella volvía a casa de la universidad, sin importar de dónde venía, era como el despertar del castillo de la Bella Durmiente. Todas las tinieblas se disipaban y la casa volvía a cobrar vida. Había gozo y felicidad, y lo mismo sigue sucediendo ahora. Esto es más aterrador de lo que pensaba. Pero les damos la bienvenida. Vamos a tener una conversación en familia, lo cual no es raro para nosotros, aunque esta vez será un poco más formal. Se supone que no debo interrumpir. ¿Prometen las dos dejarme terminar las frases? Lo intentaremos. No lo des por hecho. Será un poco más formal porque hemos invitado a 14,000 amigos. Gracias por acompañarnos. Papá, te ves muy bien en esta foto. Tenías cabello. ¿Cuántos años tenías? Es una foto de mi familia en 1963. Yo tenía 11 años. Ruth, ¿puedes tomarla y apuntar? No a ellos, sino a Ashley. Él es mi papá, tu abuelo, Ike, y ella es tu abuela, Mariana. Ese es tu tío Gary, quien tenía 12 años, tu tía Anita tenía 9, y tu tía Linda tenía solo 2 años y medio. Veamos, 1963. Fue poco antes de que tu familia se fuera a Finlandia, ¿cierto? Sí, mis padres fueron llamados como misioneros de construcción para la iglesia. Primero vivimos en Haga, un suburbio de Helsinki. Fueron los 7 meses más fríos de mi vida. Después nos mudamos a Gothenburg, Suecia, donde vivimos 2 años. ¿Cuántos edificios ayudó a construir el abuelo Oki? Al menos 3. Uno en Suecia, uno en Noruega y uno en Finlandia. Ok. ¿Todavía existen? Creo que sí. Hemos estado en 2 de ellos. Tu papá sabe mucho más al respecto. Veamos. Hay un edificio en las afueras de Haga. Ese es el de Helsinki. Hay uno en Suecia, en un suburbio de Gotemburgo, conocido como Västra Frölunda. También hay uno en Bergen, Noruega. Aquí estoy ayudando a papá en la obra de construcción. ¡Qué hermoso! ¿Otra vez con cabello? Aquí están mis bisabuelos, o sea, tus abuelos, papá. ¿Llegaste a conocerlos? Sí, conocí a mi abuela en diciembre de 1963. Manejamos 6 horas de Helsinki a la isla de Larsmo, en la costa oeste de Finlandia. Ahí fue donde mi papá creció y donde vivía con mi abuela, Lena Sofía. Fue años antes de 1912 que mi abuela Lena Sofía y mi abuelo Linder escucharon a los misioneros de Suecia, quienes les predicaron el Evangelio. En ese tiempo, solamente había 756 misioneros en todo el mundo. ¿No es maravilloso? De esa reducida cantidad se enviaron misioneros a una pequeña isla junto a Finlandia para enseñar a tus abuelos. Así es. Ellos les enseñaron el mensaje del Evangelio restaurado y Lena Sofía y Linder se bautizaron al día siguiente. Pertenecían a una rama pequeña, la primera de Finlandia. A los pocos años, la mamá de Leander, quien vivía con ellos, murió de tuberculosis. En 1917, Leander también falleció por la tuberculosis, dejando a Lena Sofía viuda y esperando a su 10º hijo. Ese niño, quien era mi padre, tu abuelo, Ashley, nació 2 meses después de la muerte de Leander. Con el tiempo, Lena Sofía enterró a 7 de sus 10 hijos.
Siendo una pobre campesina, fue muy difícil para ella mantener intacto al resto de su familia. Durante casi 20 años no durmió bien ni una sola noche. Hacía todo tipo de trabajos durante el día para apenas proveer alimentos. Por la noche atendía a sus familiares que agonizaban. La muerte literalmente rondaba sobre su cabeza. En ese tiempo se cortaban maderos, se ponían a secar en las vigas del techo y se utilizaban para hacer los ataúdes de los que morían. Es difícil imaginar cómo se sentía ella. Cuando la conocí en 1963, yo acababa de cumplir 11 años y ella tenía 87. Estaba encorvada a causa de una vida de trabajo arduo. Estaba tan doblada que cuando se levantaba de su silla, su estatura era la misma. Tenía curtida la piel del rostro y de las manos, tan áspera y tan rugosa como el cuero viejo. Se puso de pie como pudo, señaló a una foto de Leander que estaba en la pared y me dijo en sueco, "Der har är min kube". Él es mi esposo. Yo había asistido a una escuela de sueco ese otoño y apenas estaba volviendo a aprender sueco. Pensé que había usado mal el tiempo presente del verbo cuando dijo, "Él es mi esposo", porque Leander había muerto 46 años atrás. Le comenté a mamá que Lena Sofía debió haber dicho, "Él fue mi esposo". Mamá solo me dijo, "Es que no comprendes". Tenía razón. Yo no había comprendido, no como ahora. Desde entonces, he reflexionado muchas veces sobre el significado de esa experiencia y lo que mi abuela me enseñó. Creo que hay tantos mensajes que el Señor nos ha dado en cuanto a trabajar en la historia familiar y a lo largo de mi vida he aprendido del ejemplo de mi familia y me he identificado con ello. Curiosamente, esto me recuerda a algunos relatos sobre explosivos que la tía Anita ha contado. ¿Por qué? Mi tía Anita es experta en explosivos, una fabulosa maestra y la verdadera lumbrera de la familia. Hasta mediados del siglo 1800, el explosivo más potente que se conocía era la pólvora, que es una mezcla de carbón, azufre y nitrato de potasio. Había existido por siglos y se usaba para lanzar balas de mosquete o de cañón. Era un explosivo relativamente estable y seguro para ser explosivo. En 1847, el químico italiano Ascanio Sobrero ideó una nueva sustancia explosiva, la nitroglicerina. A diferencia de combinaciones de sustancias de la pólvora, la nitroglicerina era un compuesto químico puro, con una potencia 1000 veces mayor que la de la pólvora. Fue el primer explosivo de alta potencia. Tenía muchos posibles usos, sobre todo en la minería, dado que hacía uñicos de rocas con eficacia, aunque era bastante inestable. Si se deja caer una botella de nitroglicerina de una altura corta, explotará. Si alcanza altas temperaturas, explotará. Y si se pone demasiado fría y se forma cristales, pasará lo mismo, explota. Y si se deja en un estante un cuarto oscuro y fresco bajo las circunstancias propicias, con el tiempo estallará. ¿Percibes el modelo? Sí lo veo. A causa de la inestabilidad y la volatilidad, era casi imposible llegar a la nitroglicerina donde se necesitaba y era más útil. Décadas después, un químico sueco hizo experimentos a fin de aprovechar y controlar de forma segura la fuerza inherente en la glicerina. Con el tiempo descubrió que podía absorber la nitroglicerina líquida en un material estabilizante llamado Kieselguhr, comúnmente conocido como diatomita. ¿Qué es eso? Se conoce como arena para gatos. Oh. El científico se llamaba Alfred Nobel y al nuevo material, que era una combinación de nitroglicerina y Kieselguhr, le dio el nombre de dinamita.
lo cual no era el descubrimiento de un elemento nuevo, sino que implicaba fusionar dos materiales conocidos para hacerlos más seguros, más eficaces y más útiles. Creo que no es una exageración decir que la potencia explosiva de la dinamita cambió el mundo. Increíble. Ashley, eres tan inteligente como mi hermana. Creo que sé hacia dónde vas con esto. Imaginen la fortaleza y el consuelo que Lena Sofía sintió al saber del poder para sellar. Ese poder recibe dirección al investigar y averiguar sobre nuestros antepasados. Ambos son significativos, pero al igual que la nitroglicerina y el Kieselguhr, el verdadero poder se recibe al combinar la historia familiar con las bendiciones del templo. No se trata de combinar dos cosas sin ton ni son, sino que una ayuda a dirigir la otra. Exacto. Sin la historia familiar, la autoridad para sellar no puede llegar donde necesita estar a fin de usarse. El verdadero valor de la historia familiar solo se logra debido a la autoridad para sellar. El verdadero poder radica en la combinación, como la nitroglicerina y el Kieselguhr se combinan para formar la dinamita. Me encanta ese concepto. En las Escrituras aprendemos sobre ambas bendiciones, pero la combinación de las dos brinda bendiciones a nuestra familia. Veamos un par de ejemplos de las Escrituras. Vayamos a Doctrina y Convenios, sección 2. Denle un momento a los más lentos. Bueno. Bien. El Señor dice que Él envió a Elías el profeta para plantar las promesas hechas a los padres en el corazón de los hijos y que eso volvería el corazón de los hijos hacia sus padres. Creo que esto es parte de lo que tu abuela plantó en ti. Después, el Señor nos dice que toda la tierra sería totalmente asolada a la venida del Salvador si no se volvía el corazón. Es un mensaje poderoso. Aunque dispongamos de todos los registros genealógicos del mundo y de todo lo que pudiéramos recopilar, sin la autoridad para sellar restaurada por Elías el profeta, el propósito de la creación se frustraría y se asolaría. Ese fue uno de los primeros mensajes que José Smith incluyó en Doctrina y Convenios. Tienes razón, Ruth. Sin saberlo, he recibido fortaleza y poder de las historias y los ejemplos de mi abuela y de otros antepasados durante toda mi vida. Hay una profecía en Doctrina y Convenios, sección 128, donde José cita el capítulo 4 de Malaquías. Él explica que se hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y luego explica esos versículos en el contexto del poder para sellar y del bautismo por los muertos. En el versículo 18 dice, y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Piensen en ello. José Smith predijo que hasta los niños comprenderían y sabrían cosas que los hombres y las mujeres eruditos del mundo no podrían explicar. Los niños y los jóvenes de todo el mundo participan en estas bendiciones todos los días, como lo hice yo a los 11 años al aprender esos conceptos de mi abuela y de mi madre. Las personas que nunca oyeron del Salvador mientras vivían en la tierra tienen la oportunidad de recibir las mismas bendiciones que los que han recibido la oportunidad en esta vida. No se deja de lado a nadie. La oportunidad de recibir bendiciones no excluye a nadie. Las ordenanzas del templo son fundamentales para recibir poder. De hecho, el Señor nos ha dado ejemplos de ese poder individual. A los primeros santos se les enseñó sobre la necesidad de la investidura antes de que pudieran avanzar en la obra de salvación. En Doctrina y Convenios, sección 105, versículos del 9 al 11, dice: Me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sión, para que ellos mismos se preparen y mi pueblo sea instruido con mayor perfección y adquiera experiencia y sepa más cabalmente lo concerniente a su deber y a las cosas que de sus manos requiero.
y esto no puede llevarse a cabo sino hasta que mis élderes sean investidos con poder de lo alto. Entonces el Señor enseñó acerca de la importancia de prepararse para recibir la investidura del templo para que fueran bendecidos con poder de lo alto. Esa bendición les permitió continuar y ser más perfectamente enseñados para hacer buen uso de ese poder. Ese conocimiento se puede aplicar y ampliar si continúan en la sección 109, que es la oración dedicatoria del templo de Kirtland. José Smith oró: y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y se sientan constreñidas a reconocer que tú la has santificado y que es tu casa, lugar de tu santidad. Y que es tu casa, lugar de tu santidad. La sección 109 prosigue: y que reciban la plenitud del Espíritu Santo, y cuando tu pueblo transgrediere, quien quiera que sea, se arrepienta cuanto antes y vuelva a ti, y que ninguna arma forjada en contra de ellos prospere, que ninguna combinación inicua tenga el poder para levantarse y vencer a los de tu pueblo sobre quienes se ponga tu nombre en esta casa. Sí, las ordenanzas del templo son como la nitroglicerina, son puras y potentes. Si se agregan las ordenanzas del templo a la labor de estudiar y aprender en cuanto a nuestros antepasados, el poder es mayor y lleva nuestras bendiciones al siguiente nivel. Dale, ¿crees que Elena Sofía comprendía eso cuando te hizo ese comentario sobre Leander? ¿Era su comprensión más potente debido a que reconocía el poder del templo junto con el amor que sentía por él y por su propia familia? Ruth, hablamos al respecto, solamente harías una pregunta a la vez. Bueno. Bien, lo intentaré. Es precisamente lo que ella estaba enseñando. Lena Sofía sabía que su esposo, fallecido por mucho tiempo, fue y seguiría siendo suyo por las eternidades. Por medio de la doctrina de familias eternas, Leander seguía presente en su vida y era parte de su gran esperanza en el futuro. Lena, al igual que otras personas, murió en la fe. ¿Hacia dónde vas? Hebreos 11. Bien. En Hebreos 11, versículo 13 dice: en la fe murieron todos estos sin saber ni haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En una ardiente afirmación de su fe en la autoridad para sellar, en 1938 Lena Sofía envió los registros familiares de sus hijos fallecidos, quienes tenían más de 8 años al morir. De ese modo, podían efectuarse la obra en el templo, aunque ella nunca pudo asistir al templo durante su vida. Estuvieron entre las primeras ordenanzas enviadas al templo desde Finlandia. ¿Recuerdan alguna de ustedes el desafío que hizo el elder Anderson de Ruth Tech hace 2 años? Preparen la misma cantidad de nombres para el templo que la cantidad de bautismos que efectúan en el templo. El año pasado le agregó 8 palabras y ayuden a alguien más a hacer lo mismo. Exacto. Se le ha llamado al desafío de efectuar la obra del templo. He estado pensando más en cuanto al desafío, y ese desafío apostólico puede seguir creciendo este año. Partiendo de nuestra conversación, creo que podemos agregar un elemento de poder espiritual a esta promesa. Leamos en Ezequiel, capítulo 47. Ruth, ¿puedes leer los versículos del 1 al 5 y Ashley el 8 y 9? Ezequiel 47. Ezequiel 47. Bien. Después, un ángel me hizo volver a mí, Ezequiel, a la entrada de la casa del Señor. Y he aquí, aguas brotaban de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa daba al oriente, y las aguas descendían desde debajo del lado derecho de la casa, por el costado sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, hasta la puerta exterior que mira al oriente. Y aquí las aguas fluían
del lado derecho. Y cuando el varón salió hacia el oriente, tenía un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. ¿Cuánto es un codo? La sexta parte de un Goliat. Eso me ayuda mucho. Un codo. ¿No es esa la distancia entre el codo y la punta de los dedos? Sí. ¿Unos 46 centímetros? Unos 46 centímetros, gracias. Entonces, volviendo a Ezequiel, con el agua hasta los tobillos, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000. Y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido y el río no se podía pasar sino a nado. ¿Qué es lo que él ve? Ezequiel vio a un ángel que lo llevó a una casa, la casa de Jehová. Brotaba agua de la casa. Cuanto más se alejaba, más crecía. Llegó a ser un río tan grande que no lo podía cruzar. En el versículo 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al desierto y entrarán en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas serán sanadas. Y acontecerá que toda alma viviente que nade por donde quiera, que entren en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán sanadas, y vivirá todo lo que entre en este río. Ezequiel ve un río que crece a medida que fluye de la casa. El agua que brota del templo representa bendiciones, las cuales fluyen de los templos para sanar a las familias y darles vida. Pero es más profundo a medida que se aleja y no hay ninguna otra fuente de agua que lo alimente. No tiene mucho sentido. Eso es inesperado. Sin embargo, piensen en mí con 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, todo hasta atrás y también hacia adelante. El crecimiento del río es similar al crecimiento exponencial de nuestra familia de una generación a otra. Las bendiciones del templo están a disposición de todo y de todos. ¡Qué hermosas bendiciones! Vivirá todo lo que entre en ese río. Canta. El Señor ha proporcionado un plan para superar las desgracias personales de Elena Sofía, nuestras pérdidas, las tragedias de ustedes, de hecho, las calamidades de todos. Él restauró en la tierra su sacerdocio y su autoridad para sellar. Lena Sofía lo sabía, y también lo sabía mi mamá. ¿Te refieres a cuando envió el nombre de Elena Sofía para la obra del templo? Me encanta esta historia. Poco después de que murió Lena Sofía, creo que en 1966, Así es, así es. la abuela Mariana llevó a su nombre al departamento de genealogía en persona. Un hermano le dijo que según las pautas de la iglesia tenía que haber transcurrido al menos un año después del fallecimiento de que la persona para efectuar la obra en el templo. La abuela Mariana contestó, no me gusta esa respuesta. Permítame hablar con alguien que me diga algo distinto. Ella ya esperó suficiente. Eres parienta de tu abuela, ¿no es cierto? El abuelo escribió en su diario que trató de convencerla, pero que ella le lanzó una mirada que él conocía muy bien, la cual todo esposo conoce bien, y cualquier otra palabra sobre el tema sería inútil. También agregó, quizá debería sentir pesar por el hombre que le dijo que no podía hacer nada durante al menos un año. Ese hombre no sabía a lo que se enfrentaba. Le pude haber dicho, pero no me preguntó. Menos de 2 meses después, con autorización del presidente David O. McKay, se efectuó la obra del templo en favor de Elena Sofía. Mi abuela Mariana y el abuelo Axe fueron representantes cuando Leander y Elena Sofía se sellaron por el tiempo y toda la eternidad en el templo de Salt Lake. ¿Sabían que según las normas presentes de la Iglesia, si una persona no pudo disfrutar de las bendiciones del templo debido a la distancia, no tiene que esperar todo un año? De ese modo, personas como Lena Sofía pueden recibir esas bendiciones lo más pronto posible. Como la abuela Mariana le dijo al hermano del departamento de genealogía, ya esperaron suficiente. Fue un día grandioso para tu familia.
cuánto gozo habrán sentido Leander y Lena Sofía, al igual que sus hijos. El conocimiento de que algún día se efectuarían esas ordenanzas dio consuelo y paz a Lena Sofía durante esos prolongados años de su viudez. Es la culminación de la combinación de la obra de historia familiar y del templo que desata el poder del que hemos hablado. Hace poco recordé la mención que el elder Bednar hace de ese poder del que hemos conversado. Hace años él comenzó a instar a las personas a reconocer la bendición de combinar los dos aspectos divinos del templo y la historia familiar. Esto es lo que él dijo. La historia familiar no es solo un programa y luego también adoramos en el templo. Todas las cosas están reunidas en Cristo. Sentimos poder al encontrar a nuestros antepasados y al llevar sus nombres a la casa del Señor. Yo lo he hecho, he trabajado y hablado con cientos y miles de personas que han hecho esa obra. Nuestra experiencia en el templo es aún mejor si hemos hecho la obra para poder efectuar esas ordenanzas a favor de nuestros antepasados. ¿No es hermoso? El elder Bednar expresó su testimonio personal del poder que hemos analizado hoy. El presidente Russell M. Nelson también prometió que veremos ese poder en nuestra vida. Él dijo, aunque la obra del templo y de historia familiar tiene el poder para bendecir a los que están más allá del velo, tiene el mismo poder para bendecir a las personas que están vivas. Tiene una influencia refinadora en aquellos que participan de ella. Estos literalmente están exaltando a su familia. Muchas gracias, Dale y Ashley. Hemos tenido una charla interesante y gracias por acompañarnos. Hoy siento agradecimiento por agregar mi testimonio a esos otros testimonios para ser una voz apostólica más en apoyo de este desafío de efectuar la obra del templo. Les extiendo la promesa de protección que se ha ofrecido en el pasado. Hermanos y hermanas, les prometo protección para ustedes y sus familias a medida que acepten el desafío de preparar la misma cantidad de nombres para el templo que la cantidad de bautismos que efectúan en él, y enseñar a los demás a hacer lo mismo. Así que no son solo bautismos. Correcto, no solo bautismos, sino todas las ordenanzas del templo. O sea que todos tenemos la responsabilidad. Así es, todos tenemos la responsabilidad. Si aceptan el desafío, comenzarán a fluir bendiciones para ustedes y su familia, como el poder del río mencionado en Ezequiel. Y el río aumentará a medida que sigan efectuando esta obra y le enseñen a los demás a hacer lo mismo. No solo hallarán protección contra la tentación y los males de este mundo, sino que también hallarán poder personal. Poder para cambiar, poder para arrepentirse, poder para aprender, poder para ser santificados y poder para hacer volver el corazón de su familia juntos y de sanar a los que necesiten sanación. Testifico que Jesucristo vive. Doy testimonio de que la autoridad para sellar se ha dado en la tierra, que estas llaves y la autoridad del sacerdocio existen en la tierra para bendecir la vida de todos los hijos del Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.